Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Sea engrandecido y bendecido el nombre de nuestro Dios. Él nos salvó para la alabanza de su gloria y siempre tiene que haber en nuestra boca ponderación y reconocimiento para nuestro Rey. Él es la causa de todas las cosas y también es el motivo para saludarnos. Así que yo te saludo en el nombre de Jesús, de parte del Señor, de parte de esta congregación. Eres bienvenido, bienvenida a esta programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la poderosa palabra de Dios. Que Dios sea contigo y con los tuyos, y que a través de la palabra de Dios pueda iluminarte, conducirte, tocarte, en fin, todo lo que hace la palabra, sobre todo santificar tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la palabra, amados. La porción bíblica se encuentra en Filipenses, capítulo 2, comenzando con el versículo 5 en adelante, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que Dios nos bendiga hoy a través de la bendita palabra. Nosotros creemos que Jesús es nuestro ejemplo en todas las cosas. Jesús, que es el amado del Padre, lleno de gracia y de verdad, y que para Dios significa todo. Jesús es el todo de Dios. Por Jesús el Padre hizo el universo. Cuando el Padre iba a crear, pidió a Jesús, como hacen los artistas: quiero hacer un retrato tuyo, posa para mí. Y mirando al Hijo y el amor eterno que siente hacia el Hijo, el Padre creó el universo. Porque la Biblia dice que por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. No hay nada que exista que no sea Jesús la causa, el motivo. Así que por Él dice que hizo el universo. Pero Hebreos 1 dice que el Padre en el Hijo sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Eso no solamente creó en el Hijo, sustenta también en el Hijo. Pero también redimió en el Hijo. Así que el Hijo es el testigo fiel, es el instrumento de Dios. Las misiones especiales que Dios no puede delegar a Gabriel, a Miguel, a los arcángeles, se las asigna Jesús. Las cosas que requieren confianza
y que son íntimas y que son relevantes y trascendentales, esas cosas el Padre se las asigna al Hijo. Una vez Dios me sorprendió con un pensamiento. Me dijo, ustedes se maravillan de lo que mi Hijo hizo por ustedes. Su humillación, su entrega. A ustedes lo ven como algo novedoso, demasiado grande. Y no deja de serlo, dice Dios. Pero yo quiero decirles a ustedes, me dijo Dios, que eso que el Hijo hizo entre ustedes, lo ha hecho desde la eternidad. Esa es su manera de proceder. O sea, para ustedes es algo nuevo. Nunca me han visto eso, pero yo lo he visto desde la eternidad. Ese es mi Hijo amado. Siempre tiene ese sentir, esa manera de proceder. Siempre pensando en mí, siempre pensando en el propósito, siempre pensando en mi voluntad. Así que lo que hizo Jesús aquí no es nada que nunca había hecho antes. No me refiero a redención, me refiero a la trascendencia. Dios le delega al Hijo lo importante, por lo que significa el Hijo para el Padre, lo que es el Hijo para el Padre. El reino de Dios y la eternidad se fundamentan en la relación entre el Padre y el Hijo. ¿Sabían eso? La eternidad misma y el reino de Dios tienen un solo cimiento: la relación, el amor entre el Padre y el Hijo. Jesús lo dijo, yo en ti, tú en mí. Yo y el Padre una sola cosa somos. Una sola cosa somos. Y Él vino para que nosotros entremos en esa relación, en ese vínculo de intimidad. ¿Saben ustedes lo que significa ese vínculo? Cuando entendemos que el Padre y el Hijo eternamente han sido uno y que en todas las cosas que hacen, la hacen unánimemente, crearon juntos. La sabiduría estuvo con Dios en el principio, según Proverbios. Jesús estaba allí con el Padre creando todas las cosas, siendo la inspiración para el Padre. Así como los hijos heredan, Jesús es el heredero de todo lo que es del Padre. Y esa relación se fundamenta en el amor, en la lealtad, en la integridad. Ahora se imaginan lo que significa que tú y yo hemos entrado en ese vínculo de unión indisoluble, que tú y yo hemos entrado en esa intimidad. Eso fue lo que Jesús le pidió al Padre. Padre, quiero que ellos sean parte del sándwich. Yo soy la rebanada, tú eres la rebanada de arriba y yo la de abajo, y ellos son el queso, el jamón, están adentro. Yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros, para que sean perfectos en la unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Entienden? La redención es más que darnos vida eterna, es más que la inmortalidad, es entrar en ese vínculo eterno de lealtad. En la relación del Padre y en el Hijo aprendemos a no agradarnos a nosotros mismos. Aprendemos a no vivir para nosotros. En el cielo nadie vive para sí. Amén. En el cielo nadie vive para sí. Un día yo estaba orando al Señor y le decía, Señor, yo soy tu siervo. Y Dios me interrumpe y dice, no, eso no es verdad. Y yo me asusté. Tú no eres mi siervo. Yo soy tu siervo. Y yo dije, Señor, ¿eres tú que hablas? Soy yo que hablo. ¿Qué tú me quieres decir con eso? Pues me dice Dios, vamos a ver quién es siervo de quién. Dime las cosas que tú haces para mí, y yo te voy a decir las cosas que yo hago para ti. Entonces vamos a ver quién es siervo de quién. Y me avergoncé, porque yo no podía ni con el dedo nombrar lo que hago por él. Con los dedos, con una mano. Y el Señor comenzó a decir todo lo que... Yo te concebí en la eternidad. Te elegí, te aparté para mí. Di a mi Hijo por ti. Vi a tu Espíritu Santo para que te llevara a Jesús. Tengo a Jesús intercediendo por ti a la derecha del Padre. Tengo los ángeles cuidándote. Tu corazón late por mí. Tú respiras por mí. En fin, comenzó a decirme yo, ay, perdóname, Señor. Dice, yo soy tu siervo, tú no eres mi siervo. Y me dice, ustedes me conocen como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el grande, el poderoso, el excelso.
pero nadie me conoce como el siervo de los siervos. Pues me revelo a ti como el siervo de los siervos. Ustedes me conciben como un magnate divino sentado en un trono alto y sublime, y millones de criaturas me alaban, y yo estoy recibiendo, como dicen los paganos, alimentándome de la adoración de mis criaturas. Dice, no, yo hago más por mis criaturas que lo que mis criaturas hacen por mí. Yo sostengo todas las cosas con la palabra de mi poder. Esa es la revelación del reino de Dios. Y me llevó al Salmo 4, que dice que todo ser viviente depende de Él. Si Él le quita el espíritu, dejan de ser. Él sostiene todas las cosas. Él creó, pero Él es Padre responsable que sostiene. Él hace más por los ángeles que los ángeles hacen por Él. Es el siervo de los siervos. Por eso a Jesús no le fue difícil ser el Hijo del Hombre y ser un siervo, porque en el siervo todo el mundo sirve, y el que más sirve es Dios. Así que servir no debe ser una responsabilidad ni un medio para facilitar el propósito de Dios. El servicio es una naturaleza. Una naturaleza, es la naturaleza divina. Vivir para los demás es naturaleza divina. Ser justo es naturaleza divina. Amén. Poner el corazón en lo que se hace es divino. Dios puso su corazón en lo que hizo. Siempre pone su corazón. No hace nada con indiferencia. El que ama invierte el corazón en lo que hace. Y nadie ama como nuestro Dios, porque Dios es amor. Y hoy voy a hablarles del perfil de Jesús. Aquel que vino representando al Padre y que era el corazón mismo del Padre. Voy a leer algunos pasajes que son muy conocidos, pero que vamos a verlos en una dimensión diferente hoy. Abran sus Biblias conmigo en Marcos capítulo 7. Marcos, el segundo de los evangelios, capítulo 7. ¿Están conmigo? Vamos a leer comenzando con el versículo 31 para que entendamos. ¿Están conmigo? Marcos 7:31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Este pasaje es muy conocido. Leyendo este pasaje, el Espíritu Santo me hizo ver algo. Y después me llevó por otros pasajes de las Escrituras. Quiero que ustedes vean a Jesús actuando, mis hermanos. Cada incidente de la vida de Jesús expresa un romance, expresa una manifestación de amor. Expresa parte de lo que es su esencia como persona, como instrumento de Dios. Jesús pudo simplemente decir una palabra, decir a este sordomudo, sé sano, y todo se resuelve. Él habla, el Padre oye, y los milagros se realizan. Pero Jesús dice aquí que tomó al hombre aparte
metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, algo muy raro, tocó su lengua. Algunos dirían, no es higiénico, pero la saliva de Jesús era divina. No tenía bacterias ni virus. Usó su mano, usó su saliva y la puso en la lengua del mudo. Ahí hubo una impartición. Diga, impartición. Jesús hizo una obra de arte divina. No fue algo mecánico. Vemos a Jesús impartiendo e impartiéndose, dando y dándose, sintiendo empatía y simpatía por este hombre, ocupando su lugar, viviendo su situación. Pero lo que más ministra aquí es la manera que Jesús ora. Y dice, y levantando los ojos al cielo. ¿Cuántos saben que el poder está en el cielo? Amén. El poder está en el cielo. Jesús nunca se independizó del cielo. Él era Dios. Él tenía todos los atributos de Dios. Él podía hacer el milagro sin mirar al cielo. Pero él sabía que él era el Hijo del Hombre. Él sabía que él no era independiente. Él sabía que él pertenecía a un vínculo, a una relación, a un compromiso, a un compañerismo, a un equipo. ¿Qué hacemos cuando Dios nos da autoridad y nos da poder y nos da unción? La manera que venció a Satanás en el desierto fue porque aunque Satanás quiso hacer lo mismo que hizo con Adán y Eva, no lo logró con él. Porque quiso hacerlo actuar independientemente de la voluntad de Dios. Y Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios como tú lo dijiste. Y tengo autoridad. Y puedo convertir esas piedras en pan. Pero el Padre no me ha indicado ni ordenado que haga eso. Y yo estoy aquí para obedecer al Padre. Un verdadero hijo nunca actúa independientemente de su padre. Pues ahora, él lleva el caso de ese pobre hombre que nació sordo y ciego, con 2 discapacidades, con 2 impedimentos. Y pone sus manos, porque dice que puso sus dedos en sus orejas y luego compartió su saliva con su lengua para que, como diciendo, tomo de lo mío, para que a través de mi plena salud y de mi poder y de mi virtud y de mi unción, tú puedas volver a una normalidad. Y entonces manifiesta su dependencia de Dios, mirando a los cielos. Y dice la palabra aquí, el 34, levantando los oídos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, se ha abierto. Y este verbo es muy expresivo en griego. Es el verbo estenazo. Por un sentimiento interno inexpresado de dolor, gimió. Esa es la misma palabra que usa Pablo en Romanos 8, 23, 26, cuando dice que el Espíritu Santo gime por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cuántas veces hemos escuchado este texto y no entendemos?
¿Han visto al Espíritu Santo gimiendo por nosotros con gemidos indecibles? Cuando el Hijo le pasa la oración al Espíritu Santo, diciendo: Espíritu Santo, esto es lo que yo estoy presentando como sumo sacerdote al Padre a favor de esta persona. Ayúdame a orar. Y el Espíritu Santo en nosotros gime con gemidos indecibles. Cuando yo comencé a andar en el mundo del Espíritu, comencé a experimentar cosas que eran extrañas para mí. Yo comenzaba, por ejemplo, a orar por Israel. Y yo comenzaba a llorar y a gemir y a clamar. Y de adentro me salían unos gritos desesperantes. Y las entrañas se me movían. Y yo decía, y yo lloraba y gemía y clamaba como una mujer que está en el momento del alumbramiento. Y yo gemía por Israel. Y yo decía dentro de mí: pero Dios mío, yo no siento ese amor por Israel. Yo no estoy tan cargado por Israel. Porque yo siento esto. Y yo pensaba que era algo mío. Y era Cristo en el Espíritu Santo en mí, sintiendo lo que siente por la nación amada. Profundo dolor. ¿Por qué llora alguien que tiene la solución en su mano? ¿Por qué llora alguien que tiene toda la felicidad del mundo? ¿Por qué ora alguien que los problemas delante de él no son problemas? Porque tiene dominio para cambiar las cosas y cambiar las circunstancias. ¿Pudo ser mecánico y decir: yo todo lo puedo? A mí no hay problema sanar a un hombre que nació sordo y mudo. Sánate y salgo por ahí y me voy. No. Yo me identifico con este hombre que nació ciego y que el Padre lo permitió y me lo trajo hoy para que sea un milagro y se escribiera. Y este milagro bendijese no solamente a esta generación, sino a los que han de leer los evangelios por todas las edades. Aquí no solamente hay manifestación del amor de Dios, propósito de Dios, condescendencia de Dios. Quiero que ustedes pongan su atención para ver si comunico un ser todopoderoso, que los problemas no son problemas para él. Pudo hacerlo con liviandad, sin ningún tipo de expresión. Aquí dice la palabra griega, es muy expresiva. Es un sentimiento interno inexpresado de dolor. ¡Éfata! Las dos manos en los oídos, la saliva. ¡Éfata! 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 No solamente te sano, entiendo, aunque nunca he vivido sordo y ciego, pero me identifico contigo. Hoy llegó el día de tu liberación. ¡Ay, enfermedad! ¿Por qué? Si Dios hizo al hombre perfecto, ¡sal de ahí! ¡Aleluya! A nadie le afecta más nuestras miserias que al Dios que nos hizo perfectos. ¿Cómo te atreves a pensar que Dios no piensa en tu desgracia? Que es indiferente a tus quejas y a tus luchas diarias. Hay en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. La sensibilidad de nuestro Salvador. Jesús lanzó un hondo suspiro
Es lo que expresa este verbo. A mirar hacia arriba al cielo y pronunciar la palabra éfata, por la causa que fuera, sintió una tensión nerviosa, un dolor, una aflicción. Hubo un grito desesperante que salió de él. Yo no sé por qué sintió eso. Era su guerra contra la enfermedad. Era la frustración de que el hombre creado a la imagen de Dios tuviera que vivir una vida tan miserable. Era identificarse con este pobre hombre. Qué diferente a nosotros cuando Dios nos da poder. A ver lo que está a aquel lado del estadio. ¡Ja, ja, ja, ja! Y todo el mundo se calla. Y ellos, ¡ja, ja, ja, ja! A ver, ¡ja, ja, ja! ¡Qué show! ¡Qué espectáculo! Eso como Sansón. Amárrame así. Sansón los siliteos sobre él. Ahora amárrame de esta manera. Sansón los siliteos sobre él. Celebrando qué unción yo tengo. Es un payaso. Es un payaso. Cuando Dios hace algo por ti, lo siente, lo hace de corazón. Para Él no es un juego tu condición. Él lo siente más que tú. Porque Él hizo al hombre perfecto. Y mira lo que se le convirtió. Capítulo 8 de Marcos. Este es un pasaje muy conocido. El uno dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y se los enviaré en ayunas a sus casas. Se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Ahora, lean el 13, del 10 al 13. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Oigan bien. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él. Miren el espíritu. Pidiéndole señal del cielo para tentarle. Escuchen ahora la palabra. Y gimiendo en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, o sea, le dio las espaldas o la espalda, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Ahora otro gemir, pero diferente. Es el mismo verbo, pero con otro prefijo. Anatenazo. Se le añade una palabra más, un prefijo. Significa, óiganme lo que significa: emitir un profundo suspiro. Emitir un profundo suspiro. Ana significa arriba, sugiriendo profundidad, y estenazo, que es la palabra que ya hemos dicho, es sentir un gran dolor, una gran indignación. Ahora,
él puede mirar un cuadro distinto. Aquel hombre necesitado, privado de sus facultades, de oír y hablar. Y ahora los líderes de la nación que se acercan a él con una perversa intención, discutir, pidiendo una señal, cuando él había dado un montón de señales, con espíritu de incredulidad, sabiendo Jesús que si le hubiera bajado del cielo, todavía no creen. Si hubiera bajado del trono de Dios, todavía no creen. Porque cuando el corazón está cerrado para Dios, los ojos no ven a Dios. Y ahora el gemir es distinto. Jesús suspira, lleno de indignación. Esta generación perversa pide señal, no le será dada. Y luego de espaldas se fue. Pueden ver la sensibilidad de Jesús. Pueden ver su reacción frente a la necesidad, pero frente a la hipocresía, el engaño. Pueden ver a Jesús. Jesús podía reaccionar de otra manera. Tontos estos. Yo soy el que soy. Todo el mundo sabe aquí que yo tengo poder para hacer milagros. No. Cuando usted tiene el corazón de Dios y alguien actúa con una actitud totalmente adversa a la naturaleza del sentir perfecto del Padre, usted siente la indignación, el enojo, la aflicción, el gemir. Estamos estudiando la sensibilidad de Jesús, el corazón de Jesús. Cuando leamos todos los textos vamos a espigar las enseñanzas. El suspiro parecía venir, como decimos nosotros, de lo profundo del corazón. Jesús pudo leer la incredulidad y la dureza de corazón de estos líderes de Israel. Querían milagros para satisfacer su curiosidad, pero al final no iban a creer, porque dice que se acercaron para discutir. En realidad no querían ver a Dios, querían discutir. Si Jesús era Dios en la tierra, como creemos, y tenía el mismo corazón y sentir, ya podemos saber cómo siente Dios frente a la hipocresía, el engaño, la dureza de corazón. No solamente para nosotros sentir eso cuando los demás actúen con esa conducta, sino que Dios nos libre a nosotros de tener ese espíritu que en vez de venir a buscar humillado a Dios, viene a discutir, a argumentar, pide señal, pero si aún se la diese no hubiesen creído. Pero yo veo el gemir de Jesús, el suspiro profundo que salió de su corazón, la indignación que sintió.
Yo leí con ustedes los primeros versículos. Volvamos a ellos. Marcos 8:1. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. ¿Saben qué me ministra a mí? Una multitud que dure 3 días sin comer, escuchando mensajes, en realidad estaba hambrienta de Dios. Qué vergüenza que nos quedamos en la casa los jueves y los domingos y nos quejamos del culto se extiende 10 minutos. No solamente hablando de ustedes, todo el mundo. 3 días sin comer, escuchando a Jesús. Yo quiero decir una cosa: o Jesús era muy interesante, o tenían demasiado hambre de Dios. 3 días sin comer. Y nosotros apenas alarga el culto un poquito después de las 12. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Ese no es el mensaje, pero una leccioncita. Una leccioncita nada más. Una lección nada más. Así que yo tengo un argumento más para los de poco ánimo. Jesús dice: wow, qué sentir, qué empatía, qué manera de ponerse en el lugar de la gente. Me han dado su atención por 3 días privándose del alimento. ¿Cómo puedo yo ser indiferente a esta gente que han pagado el precio por escuchar la palabra de Dios? Y sintió algo. ¿Qué sintió? Compasión. Hace 3 días que no tienen que comer. Si los envío a sus casas, algunos vienen de lejos, se van a desmayar en el camino. Oh Señor, dame ese sentir a mí también. ¿Cómo nos olvidamos de la gente? Yo estaba una vez con un ministro de estos que se creen que los siervos son de ellos. Y había una hermana sirviéndonos a todos. Y él estaba allí como el Señor. Dame esto. Hermana, por favor, aquello. Hermana, por favor, aquello. Y yo lo observaba. Y la hermana para allí. Y la hermana para acá. Y si nosotros comimos, eruptamos, y todo bien, y la pobre hermana sirviendo. Y él sigue todavía. Le dije: mi hermano, ¿tú no te das cuenta que esta mujer nos ha servido? Ella también tiene que comer. Hermana, olvídese de él. Váyase a comer. Qué poca sensibilidad, hermano. ¿Cómo podemos abusar de los siervos de Dios que nos están sirviendo? Y Dios está compartiendo con nosotros algo que se le debe dar a Él. El honor, la deferencia, la pleitesía, el servicio, aunque usted lo haga a favor de quien sea. Es a Dios que usted se lo está haciendo. Hay que entender. Todo don viene de Dios. Y cuando alguien hace algo por ti, es Dios que está obrando a través de esa vida. Tenle consideración. No mires a la persona. Sensibilidad de Jesús. Mira. Ponte en el lugar de los demás. Esta palabra, compasión, en griego, para no cansarlos con palabras, pero ese verbo significa sentir, que las entrañas anhelan. Sentir que las entrañas anhelan. ¡Qué revelación! Jesús vio el hambre de ellos y sintió otra hambre aquí, en su estómago. Porque este verbo está relacionado con estómago, con entrañas. Ese mismo verbo que se traduce, se movió a misericordia.
Entonces, dice, ustedes están sintiendo hambre de alimento físico, natural, porque tienen 3 días siguiéndome, escuchando la palabra. Yo tengo en las entrañas y yo estoy sintiendo y le estoy pidiendo a mis entrañas, y mis entrañas quieren bendecirlos. Sentir que las entrañas anhelan. ¿Anhelan qué? Anhelan bendecirlos. Suplir vuestra necesidad. Significa sentir lástima, compadecerse o moverse a misericordia. Tiene que ver con intestino. Se puede traducir amor entrañable. Corazón que extraña. Yo veo que todo sentir de Jesús era profundo, era fuerte, era expresivo, era superlativo. Esta es la misma palabra que se usa cuando el hijo pródigo regresa en Lucas 15:20, que el padre lo ve andrajoso, sucio, hambriento, y lo dice que se movió a misericordia. Sintió el hambre de hacer algo por él. Porque eso es lo que significa, literalmente significa sentir que las entrañas anhelan. ¿Qué anhelan? Amar, bendecir, ayudar. Se mueven las entrañas. Cuando el padre ve al hijo pródigo, ay, mi hijo, mira qué condición, mi hijo, regresa, mi hijo, revive, mi hijo. Y siente algo por dentro. Se le mueven las entrañas. Esto no es lo que nos pasa a nosotros cuando hay un huracán o un desastre natural, o nos muestran el hambre en otros lugares y se le muestran las costillas a los niños pobres. A llorar emocionalmente, ay, pobrecito, si yo pudiera mandarle $10. Eso no es. Esto no es esto, hermano. Esto es demasiado profundo para compararse con sentir esa pobre lástima. Esto es algo que sale de aquí adentro con una velocidad y una fuerza que solamente Dios puede sentir así. ¡Aleluya! Compasión. Mientras predico, diga: Señor, dame el sentir que hubo en Cristo Jesús. No es una somera lástima. Es un huracán en erupción en mis entrañas que anhelan bendecir, moverme, ayudar, a ponerme en el lugar de los demás. Ahora pasemos a Lucas capítulo 10. ¿Están conmigo? Muy bien. Lucas capítulo 10. Comencemos con el 17 para que entendamos. Lucas 10:17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Escuchen ahora el 21. En aquella misma hora, Jesús
se regocijó en el Espíritu. En original dice en el Espíritu Santo. Yo no sé por qué la traducción lo omite, pero en original dice, lo vi. Significa, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce a quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús mandó a los 70, y cuando vinieron con el informe, contentos, felices, diciendo: Señor, en tu nombre los demonios se nos someten, Jesús les dice: yo les doy autoridad sobre los demonios, van a hollar serpientes y escorpiones en mi nombre. Pero no se alegren tanto que de los demonios salen. Gócense de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y al instante se vira siempre hacia el cielo y dice: yo te alabo, Señor, Dios del cielo y de la tierra, porque tú has ocultado estas cosas, oh, de los sabios y entendidos, y las revelaste, Señor, a los pequeñitos, porque a ti te agradó, Señor. Ahora Jesús, dice aquí, se regocija en el Espíritu Santo. Escúchame. El verbo griego es sumamente expresivo cuando dice que Jesús se regocijó. Es el verbo agaliao, que viene de hagan, mucho. Mucho. Y la otra parte, liao, es saltar de gozo, exultar, alegrarse, gozarse en gran manera. La otra parte del verbo, ya les dije, hagan en mucho, con toda la expresión de saltar de gozo, exultar, alegrarse. Pero la otra parte es halomai, que en voz media significa borbotear. Borbotear o borbotar, porque se puede decir de las dos maneras, es salir o hervir un líquido. Es cuando una olla está hirviendo a presión y emite ese ruido. ¿Han visto una olla, por ejemplo? Y mira Jesús, cuando se regocija en espíritu, que comienza a borbotear. ¿Han visto un líquido así cuando la olla está hirviendo? En ebullición. Así fue el regocijo de Jesús. Qué tremenda manera de regocijarse en espíritu. Era una olla hirviendo, borboteando y emitiendo ese ruido, ese sonido. Aunque Jesús no era bautista, ni metodista, ni luterano, pero se volvió pentecostal. Por lo menos por ese momento. Amén. Pero escuchen, esa es la palabra regocijarse. La palabra adoró, cuando dice el versículo 21, y aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre. Ahí cuando dice yo te alabo, ese verbo es también sumamente expresivo. Este verbo, mis hermanos, es el verbo exomologeo, que indica alabanza fuertemente cargada de reverencia y reconocimiento. Se estremeció en espíritu. Fue una expresión sumamente jubilosa. Su interior hervía. Y saben ustedes, cuando Jesús les dice a ellos: regocíense, pero no tanto que los demonios se sujetan,
Fíjense, después que le dice regocíjense, el que se regocija es él. ¿Saben por qué? Porque él vio lo que ellos no estaban viendo. Él trataba de comunicarles lo que estaba sucediendo en ese momento. Miren lo que estaba sucediendo, para que entiendan ustedes. A Jesús se le culpaba que él echaba los demonios en nombre de Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces Jesús dice, bueno, y otros padres, ¿en nombre de quién sacan los demonios? Y dice, dice otras cosas, pero entre las cosas que dice, pero si yo saco los demonios con el poder de Dios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. En otras palabras, la Biblia dice que somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Y si ya los demonios me están obedeciendo, es porque creen que yo soy el que soy. Y están saliendo, es porque ya llegó el reino de Dios. Y los demonios se están sometiendo al reino de Dios, porque yo vine a traer aquí el reino de Dios. La victoria está siendo efectiva contra el reino de Satanás. Ya lo estoy mirando. Regocíjense. Pero no se alegren tanto de que los demonios salen, porque el evangelio no es la derrota del diablo, sino el triunfo del reino de Dios. Amén. Qué tremenda revelación. Hoy la iglesia celebra más que los demonios son derrotados. No, lo que hay que celebrar es que, escúchame bien lo que está diciendo así. Miren, entiendan lo que Jesús vio. Jesús vio allá arriba a Lucifer con todos los ángeles cuando se rebelaron, y el dolor de cabeza que le dieron allá arriba al reino de Dios. Y luego Jesús lo ve como un rayo que cae del cielo y dice, ya lo lanzamos para abajo a todos, y ustedes que estaban abajo ahora están allá arriba. Alégrense, ellos para abajo como rayos y ustedes allá arriba. Ellos fueron echados de allá y ahora vuestros nombres que no estaban allá están allá. Ustedes están sustituyendo a los ángeles caídos. ¿Ven lo que enseñamos cuando enseñamos adoración? De que siempre tiene que haber un motivo, que no es cantar por cantar. Póngase a pensar en lo que Dios es y va a tener una causa suprema para adorar. Póngase a pensar en lo que Dios ha hecho y va a tener mucho por qué alabar a Dios. Póngase a pensar en lo que Él ha dicho, que lo ha cumplido, y va a tener cuántos motivos para alabar a Dios. ¿Verdad que sí, María? Aleluya. ¡Celébrelo! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Oh! ¡Aleluya! Ustedes cantan como hizo David, diga, como hizo Jesús delante de los apóstoles. Amén. Porque Jesús le dio más fuerte que David, porque se conmovió en el Espíritu Santo. Y amén. Vicente adoró con entendimiento. Susi adoró con entendimiento. Sabía por qué saltaba. No saltaba y después pensaba. Dice Jesús, hasta que ustedes lo entiendan, me voy a regocijar por ustedes, porque yo sí entiendo lo que está pasando right now. Los demonios abajo y la iglesia arriba. Ellos borrados del libro y ustedes escritos en el libro. Aleluya. ¿Cómo yo no voy a alabar? Oh, gloria a Dios. Ahora ven el sacudón que siento Jesús. Ahora ven la olla en ebullición. Alégrate, Lucho. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Santo.
Pero dárselo todo a ustedes en la mañana no sería justo. Porque tengo unas cuantas cosas aquí poderosísimas. Wow. Uno más. Vamos a Marcos 10. ¿Están saboreando el gusto de lo eterno? Esa es la palabra de Dios. Ahora ven ustedes, otro pasaje muy conocido, pero con el sabor de este sazón de hoy. Versículo 13, 10-13 de Marcos. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, ¿qué cosa? Se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Esto no fue déjenlo. Se indignó. Y fue una reprensión fuerte. Se indignó: dejad a los niños venir también y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, qué lindo, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. This is my Savior. Ese es mi Salvador. Escuchen. Esta palabra, indignarse, también es muy expresiva. Aganacteo viene de Agán. Fíjense que es la misma raíz. Agán significa mucho. Y achomai, que significa agravar, sentir una violenta irritación. ¿Una qué? Violenta irritación. Ay. Hirvió, pero de otra manera ahora. Esta palabra se usaba para hablar de la fermentación del vino. Metafóricamente, como la fermentación del vino, mostrar señales de pesadumbre. Ustedes saben el proceso de fermentación del vino, como las bacterias en ese trabajo. Entonces, esa misma afección de la fermentación, sintió Jesús por dentro una señal manifiesta de pesadumbre. Una violenta irritación. Ahora, póngase a pensar por qué. Cuando yo le dije vino Jesús, encarnación, a decirme: pastor, ¿cuál es el título del mensaje? Y yo le dije: la sensibilidad de Jesús. Me dijo: ¿y tú conoces la sensibilidad de Jesús? Digo: no, pero la palabra nos va a hablar. Y aquí lo revela. Ya vieron la olla en ebullición, hirviendo. Ahora véanla con la indignación, como el proceso de fermentación del vino, una señal manifiesta de violencia, extrema violencia. En otras palabras, voy yo a imaginarme lo que sintió Jesús. Dice: 3 años y medio enseñando a esta gente. Me ven todos los días cuál es mi espíritu. Estos dos piden fuego del cielo para que se lo lleve el diablo a estos samaritanos. Este aquí y este acá. Y esta gente toman a los niños
los maltratan. Qué tremenda enseñanza para nosotros cuando llega la gente aquí, que a veces nos coge el asiento, nos pone el abrigo y rabiamos y maltratamos. ¿Sabe la gente que ha dejado de venir a la iglesia por maltratos? De diáconos, diaconisas, malos tratos. Ladran como perros. Perdóneme, no puedo predicar si no aplico la palabra. El mensaje comienza cuando comienza la aplicación. ¿Cómo es posible que ustedes crean que yo voy a excluir a los niños? Soy una bestia, soy un monstruo. ¿No conocen ustedes mi espíritu? ¿No saben a qué he venido con tantos mensajes que han recibido y el testimonio de mi corazón? ¿Cómo se atreven a separar los niños de mí? Pero miren, hermanos, como el vino fermentado, como el efecto de las bacterias descomponiendo esa sustancia para que se produzca el vino. Yo no sé cómo decirlo. Extrema violencia, pesadumbre, un sentimiento muy fuerte. Muy fuerte. Y después que enseña que de ellos es el reino de Dios, los abraza, le pone su mano y los bendice. ¡Qué espíritu! ¡Qué espíritu! Pero escuchen, esa palabra también significa aflicción, dolor, estar grandemente afligido, indignarse, enojarse. Estamos aprendiendo dos cosas. Jesús veía siempre lo que estaba pasando en el corazón. Todo tipo de expresión. Conocía las palabras, conocía el espíritu de cada situación y de cada persona cuando actuaba. Sentía el daño que se hacía cuando alguien actuaba incorrectamente. Y tenía el corazón sensible para poder asimilar esa mala conducta. Y le afectaba como hombre perfecto, como hijo de Dios, que vino a traer a Dios a la tierra. Ya que ustedes se han portado tan bien. Vamos a ir, pero para la parte final, para terminar, a Juan capítulo 11. Juan 11, otro pasaje muy conocido, pero van a ver ahora el sazón. Juan 11. Ese es Jesús frente a la tumba de Lázaro, que ustedes conocen ya todo. ¿Están conmigo? Muy bien. Dice el 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, 32, 11:32 de Juan, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Noten la expresión, se estremeció en espíritu y se conmovió. Santo Dios. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? ¿Dónde le pusisteis? No, estaba conmovido, llorando. Dice aquí Jesús. Diga, se identificó con ella al verla llorando. Al verla llorando. Y a los judíos que la acompañaban
también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. 35, Jesús, ¿qué cosa? Lloró. Se conmovió en espíritu y se turbó. Esta palabra, como el verbo aquí, conmoverse, significa literalmente bufar con cólera. Y la palabra bufar en el diccionario significa resoplar. ¿Sabes? Cuando un animal sopla, resoplar, como hace un caballo, un toro. Cuando... Esa es la idea. Así se manifiesta un enojo. O sea, los intérpretes dicen, esa palabra indignación es más como enojo. Entonces dice, no puede ser que esa sea la palabra, porque Jesús estaba conmovido por lo que estaba pasando. Pero se turbó. También se dice que se turbó. ¿Saben qué significa ese verbo turbarse? El verbo tarazo significa remover o agitar, como se agita el agua. ¿Han visto el agua cuando se agita? Alborotar, conmover, inquietar, perturbar, pero es agitar. Jesús se agitó. ¿Qué sintió Jesús en ese momento? A ver, Jesús no era emocional. Saben que usted ve a alguien llorando y uno llora, pero llora emocional. Le va a la funeraria, yo también lloro. ¿Por qué estoy llorando? Yo no estoy sintiendo nada, pasa que se me pegó el lloro de este. Es emocional. Pero este no es un lloro emocional. ¿Por qué no es un lloro emocional? ¿Por qué no era un lloro emocional? Porque Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro. La muerte de Lázaro no era el problema para Jesús. Yo le pedí a Dios: Señor, revélame qué sintió Jesús en el momento. ¿Por qué esa indignación, ese enojo? ¿Por qué? Esa conmoción como agua turbulenta. ¿Qué pasó? ¿Están viendo a Jesús? Diga: Jesús, la olla de presión. Jesús resoplando como un caballo. Mira la fuerza de esas palabras. O como un toro. ¿Saben lo que yo veo, mis hermanos? Lo que Jesús sintió. Lo mismo que sintió cuando abrió los oídos y la boca y la lengua al ciego, al sordomudo. Jesús vio la muerte como consecuencia del pecado y vio el dolor que le producía a los familiares separarse de sus deudos, y expresó lo que siente el padre cuando se muere alguien. Que usted piensa que como Dios tiene la vida, Dios no está pendiente a eso. Pues eso fue el sentir de Dios. Dios, aunque la muerte está vencida para Dios, y la muerte no es problema para Dios, pero Dios sabe que la muerte te afectó a ti y te separa de tu familia, y más te separó de Dios por causa del pecado. Y Jesús sintió indignación, coraje, molestia. Esto no pudo ser así. Esto no tiene que ser así. Voy a la cruz a terminar ya con esto. Ahora me detengo a aplicar. Cuando Jesús reía, se reía. Cuando se gozaba, se gozaba. Cuando se enojaba, se enojaba. Cuando se conmovía, se conmovía.
¿Saben lo que yo aprendo? Que mi Salvador era apasionado. Que su trabajo no era mecánico, ni liviano, ni trivial, ni secundario, ni vano. Yo no sé por qué cuando predicaba esto me acordé de Hugo. Esto es serio. Esto hay que cogerlo con el pecho. Porque en el pecho está el corazón. ¿Cómo nos llaman? Apasionados, emocionales, exagerados, locos. Ahora yo quiero que ustedes vean cómo está la iglesia, el cristianismo. Los cultos de 1 hora para terminar rápido unos de aquí. Indiferencia total frente a la adoración. Apatía. Servirle a Dios no es nada. Nada afecta. ¿Ven ustedes lo que ustedes están recibiendo aquí? Dios nos está enseñando que todo lo que tiene que ver con Dios debe ser serio, debe ser con el corazón. Cuando alguien te diga, lo estás tomando muy a pecho, digo sí, porque a Dios hay que tomarle con el pecho. Esto no es un juego. Mi relación con Dios no es 1 hora, 2 horas el domingo. Yo soy cristiano full time. All the time. Amén. Amén. En Jesús no había simulación, hipocresía. Era serio, era apasionado, daba el corazón. Todo sentimiento, expresión era lo máximo. El hombre perfecto. Frente a lo de Dios no podemos ser apáticos, indiferentes, mecánicos. No. Pídele a Dios revelación. Todas vuestras cosas sean hechas con amor, dice la Biblia. Póngale amor, póngale pasión. Si vale la Biblia, póngale corazón. Si viene al culto, póngale, entré a adorar a mi Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Cuando usted ve a una persona en el hospital sufriendo, sienta un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Qué sintió Jesús cuando los cambistas estaban profanando el templo? Se acordó de la palabra, mi casa, casa de oración será llamada. Y los discípulos, cuando cogió el látigo y sacó a los cambistas, dijeron, ay, lo que dice la escritura, el celo de mi casa me consume. La palabra consumir me devora. Y está en pasado, me devoró. Así dice el original. El celo de mi casa me devoró. No es que me devora, me devoró. No pude contenerme. Tuve que sacarlos de ahí. Si es celo, es celo. Si es alabanza, es regocijo. Dicen la palabra siempre, mucho, hagan. Y la palabra ahí, hagan, es mucho, todo es exceso. Lo de eso nada medias. Ahora ven la generación, el linaje de piadosos que Dios está creando en la tierra. Gente que da el corazón, que si oran, gimen y claman. Si adoran, se regocijan en Dios. Si hay que llorar, lloran. Si ven la necesidad, se identifican con la persona. Y es mejor, si no puedo hacer el milagro, por lo menos expreso mi impotencia. No puedo hacer nada, Señor. Viene este hombre sufriendo, yo no tengo poder para levantarlo. ¡Ay, Señor! Hima, hermano. Aunque Dios no me respalde en el milagro, te abrazo. Lloro contigo. Tú eres mi hermano. Me uno a tu desgracia y a tu vergüenza. La gente se pierde, no pasa nada. Los hospitales llenos de personas enfermas, sufriendo, llorando.
Los centros de envejecientes llenos de viejitos abandonados por sus hijos llorando, sufriendo su miseria. Y una iglesia indiferente y apática es una vergüenza para el reino de Dios. Así que si no voy como evangelista, me quiebro mis rodillas delante de Dios orando para que haga algo. Ese es mi Jesús. Les dejo el mensaje. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahora ven cómo estando en el trono de Dios y siendo igual a Dios, nos vio perdidos y se olvidó de su altísima posición. ¿Qué sintió Jesús en ese momento divino? Yo soy discípulo de Cristo. Yo quiero ser como mi maestro. Créanme que aunque he predicado con tanto entusiasmo y convicción, me siento muy necesitado. Me siento muy distante de lo que fue Jesús. Hasta me siento avergonzado. Y lo digo de corazón. Pero en mi fe oro y digo, no dejaré este mundo hasta que Jesús no ponga su sentir en mí. Quiero ser un ministro como lo fue Jesús. Si dele alabanza. Si lo va a hacer, hágalo. Se aplaude, aplauda. Aleluya. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Póngale ánimo, póngale fuerza, póngale unción, póngale expresión, póngale amor que todo lo puede. Abba, saque fuerza de la debilidad. Tenemos el Espíritu de Jesús, tenemos la fe de Jesús, tenemos el corazón de Jesús. Aleluya. Oramos a Dios, levante sus manos, póngase en pie y levante sus manos al cielo. Pídale a Dios conmigo. Ay, Señor. Ay, cuán pobre me siento. Cuán pobre me siento. Cuán pobre me siento. No saben cuánto me afecta a mí esta palabra. Porque siempre he anhelado eso. Lo quiero. Pero confieso que estoy muy lejos de eso. Pero creo a Dios. Levante sus manos. Padre, gracias. Muchas gracias por tu palabra. Por revelarnos a Jesús. Gracias. Ayúdanos a ver en los evangelios más allá de lo que hemos visto. Danos el sentir que hubo en Cristo Jesús. Yo pido perdón por mi indiferencia, mi apatía, mi doble ánimo, mi liviandad. Pido por la iglesia. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Es para rasgarse el vestido. Es para rasgarnos el corazón en tu presencia en este día. Y pedir perdón. ¿Cuánto se ha distanciado la iglesia del sentir de Jesús? Señor, resucita a Dorcas. Resucita esa iglesia que cuida de los pobres. Resucita el espíritu de Pablo en Atenas, que al ver la idolatría se enfogonó, como dicen en Puerto Rico. Ardió su corazón viendo la ciudad dada la idolatría. Sintió indignación. ¿Qué es esto? La ciudad más culta del mundo, adorando ídolos. Conocen la filosofía, pero no conocen a Dios. Y adoran a un Dios desconocido. Ah, Dios,
Estamos adorando a un Jesús desconocido, a un Dios desconocido. Perdónanos, Dios. Ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, ten misericordia del amanecer de la esperanza, ten misericordia de tu iglesia en las naciones, ten misericordia de tus ministros. Jesús, no hemos recibido de ti tu espíritu. Por favor, que vivamos como viviste, Jesús. Concédenos esa dicha desde hoy. Hay una impartición en nosotros. Danos esa santa pasión, Señor, esa santa convicción, ese santo denuedo. Ayúdanos a volcar el alma misma en lo que hacemos, identificarnos con el dolor, con la necesidad, con la indignación frente a toda conducta que no represente a Dios. Hay que reaccionar contra la blasfemia, contra la hipocresía, contra el engaño, contra tantas cosas. Reaccionar frente a la miseria humana. Aquí estamos, Dios mío. Ten compasión de mí y de nosotros y del resto de tu cuerpo en todas las naciones. Lloro por ti, mi hermano. Oh, yo le ruego a Dios, como he rogado por mi vida, que ha sido muy confrontada con la palabra en este día, que el Dios del cielo toque tu corazón. Y hay una impartición del Espíritu de Jesús, de su corazón, de su sentir en ti. Que tú seas mudado en otro hombre, en otra mujer desde hoy. Es mi oración, sincera. Lo que pido para mí, lo pido para ti. Que sea Jesús en ti. Y que el sentir de Jesús sea tu norma de vida y tu conducta diaria. Para que Dios sea glorificado y la gente bendecida. Que Jesús esté representado con tu vida y Jesús se multiplique todas las veces, tomando lugar en cada cristiano, para que cada cristiano sea Jesús en la tierra. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.